Buenos días, mi nombre es Alfredo Márquez y hoy les vamos a hablar un poco sobre las fuentes del derecho. Primeramente, tenemos que saber que las fuentes del derecho se dividen en tres principales fuentes, que son las reales, las formales y las históricas. A lo largo del video hablaremos un poco sobre estas tres. Primeramente hablaremos sobre las fuentes reales. Las fuentes reales son todos aquellos sucesos sociales o religiosos que influyen en la creación de alguna norma. En estos fenómenos se puede incluir la ubicación geográfica, las costumbres del lugar o las prácticas. Un buen ejemplo sobre una fuente real del derecho que dio origen a una ley sería la creación del tipo penal del feminicidio. El feminicidio se creó debido a un fenómeno social y una necesidad del pueblo para castigar este tipo de conductas. Ahora, como siguiente fuente tenemos las fuentes históricas, que estas son todas aquellas fuentes o documentos históricos que nos han inspirado para la creación de normas en la actualidad. Un ejemplo de esto sería en el derecho romano, el Corpus Juris Civilis, que hasta ahora nos sigue sirviendo como una base para formar nuevas leyes o para seguirlas estudiando. Otro ejemplo de esto sería el Cilindro de Ciro, que aunque no es una ley que sigue actualmente, nos ha servido como una fuente histórica del derecho. Bueno, y también hablando de fuentes, tenemos por último las fuentes formales, que estas son todas aquellas fuentes que sirven como inspiración o alguna herramienta para el legislador para la creación de nuevas normas. Y en ellas pues tenemos la costumbre, el proceso legislativo, jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, que posteriormente mis compañeros hablarán al respecto. Buenas tardes, me llamo López y estaré hablando sobre una de las fuentes del derecho y de una de las fuentes formales del derecho, que es la costumbre. Básicamente la costumbre ha afectado mucho el derecho, ya que una costumbre es algo que rige a la sociedad o un comportamiento que rige a la sociedad. Un claro ejemplo sobre esto sería cuando una pareja se divorcia y tienen hijos, normalmente la costumbre va a que la madre tenga la custodia sobre los hijos, ya que la costumbre dicta que la madre está más preparada para cuidar a los hijos. Bueno, básicamente uno de los ejemplos más claros en la costumbre en el derecho mexicano, como lo dicta Maynes, es en el artículo 2607, en el cual cuando alguien contrata un servicio y no dicta los honorarios se van a dictar en base a la costumbre del lugar en que se encuentra. Por decir, aquí en Nuevo León es la costumbre de que por un arreglo de una plomería son 600 pesos. En caso de que no se haya dictado en el convenio, un precio exacto se va a tomar como correcto para esos honorarios, que vendrían siendo 600 pesos. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Garza y les voy a platicar lo que es el proceso legislativo, que viene siendo una de las partes más importantes de las fuentes formales, ya que en esta se da la creación de las leyes y consiste en su creación, su promulgación y su sanción. Y estas siempre han sido motivadas por diferentes fuentes del derecho, ya sea como las fuentes reales, que vienen siendo cosas de la vida real que dictan cómo va creciendo la ley, ya sea algo como el feminicidio que sucedió por cuestiones sociales, o fuentes históricas que vendrían siendo antiguos documentos en los que nos basamos en cómo crear nuevas leyes, y también podría ser en la costumbre, que esto rige cómo se maneja la moralidad jurídica de una sociedad. El proceso legislativo está conformado por 6 partes. La primera, la cual viene siendo la iniciativa, que es cuando se propone la nueva legislatura. Después de ella, la discusión, que es cuando se delibera sobre ella. Consiguientemente, la aprobación, que es cuando la acepta un congreso. Luego de eso viene la sanción, que es cuando el Poder Ejecutivo decide si estar en conformidad o negarla. Luego la publicación, que es cuando se promulga esta, y al final la vigencia, que es lo que marca cuando la legislación se vuelve una ley de carácter obligatorio. Bueno, básicamente los principios generales del derecho son utilizados para cubrir lagunas o vacíos en el derecho positivo actual. Un ejemplo muy simple son las frases que se utilizan en el lenguaje del abogado común. Por ejemplo, sería acertar a cada quien lo suyo, vivir en respeto, actuar en buena fe. Bueno, básicamente los principios generales del derecho son utilizados de una manera muy simple.
en los cuales hay lagunas o vicios en el derecho positivo actual que no pueden definir cómo se va a manejar un caso, y un ejemplo claro sería las frases que utilizan cualquier abogado, que sería dar a cada quien lo suyo, vivir en respeto y actuar en buena fe, entre muchas más. La jurisprudencia es una herramienta utilizada por los legisladores para rellenar los espacios vacíos o lagunas en la ley, y esta necesita constar de 5 casos resueltos en el mismo sentido para poder ser convertida en una jurisprudencia. Y uno de los órganos facultados para hacer una jurisprudencia es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Las normas individualizadas son las que constan en casos específicos y pueden ser emitidas por diferentes autoridades, y un ejemplo podría ser una sentencia de carácter penal. Bueno, dentro de las fuentes formales ahora tenemos la doctrina, y la doctrina son todos aquellos pensamientos, ideas o reflexiones que los autores hacen acerca de algún tema en específico del derecho. Un ejemplo de esto pues sería el libro de Introducción al Estudio del Derecho de García Maínez, o por los diferentes autores que se manejan. Todos estos nos dan ideas o nociones para la creación de diferentes leyes. Bueno, básicamente dentro de la doctrina se encuentran diferentes ideas y pensamientos, y uno de ellos es el Estado del Derecho. Básicamente el Estado del Derecho es un sistema político en el cual se rige una sociedad, el cual se encarga de que, como dice aquí, es el ordenamiento jurídico. ¿A qué se refiere esto? Que se maneje el Estado de una manera democrática y sin abuso de poder. Ahora, hablando de la doctrina, pasaremos a hablar sobre el Estado y sus elementos. El Estado es la organización política donde se encuentran las instituciones burocráticas que facilitan nuestra vida en comunidad. Y pues tiene diferentes elementos. Uno de ellos es la población, que pues obviamente es la cantidad de personas que pertenecen al Estado. El territorio es la extensión territorial geográfica que comprende el Estado, y esto es territorio terrestre, marítimo y aéreo. También está la soberanía, que la soberanía se entiende como el poder supremo que tiene el Estado sobre sus habitantes, en el sentido interno. Y en el sentido interno, la soberanía se entiende como la independencia o poder equivalente que tiene a las otras naciones. Y un claro ejemplo de soberanía externa se da en los tratados internacionales. Por último, pues está el poder o gobierno, que es la institución encargada de aplicar la soberanía sobre la población para así dar un orden y que se pueda vivir en un estado de derecho. Y pues el poder o el gobierno se ve reflejado en diferentes leyes o ordenamientos, que uno de ellos sería la Constitución, cuya también puede formar parte de las fuentes históricas del derecho.